La vida oscila, como un péndulo, entre el dolor y el aburrimiento. Con esta frase, Arthur Schopenhauer dejó claro que la felicidad, tal como la imaginamos, no es más que una fantasía amarga. Nos han enseñado que la vida tiene un propósito claro: ser felices, que si logramos suficiente éxito, dinero o reconocimiento, alcanzaremos un estado de plenitud duradero. Pero ¿qué pasa cuando conseguimos lo que queremos? La satisfacción obtenida suele ser breve, fugaz, y pronto aparece un nuevo deseo, una nueva carencia, un nuevo vacío, una nueva tribulación que nos aflige el alma. Es un ciclo crónico entre el tedio y la pesadumbre. Nada es suficiente, nunca es suficiente. Schopenhauer nos plantea una verdad incómoda. El sufrimiento no es la excepción en la vida, es la norma. Y el deseo, ese impulso inagotable que nos mueve, no es una vía hacia la felicidad, sino una condena disfrazada de falsa plenitud. ¿Y si la felicidad no es algo que se pueda alcanzar? ¿Y si todo lo que nos han enseñado sobre ella es una triste ilusión? Si la vida nos condena a la insatisfacción, ¿existe acaso una salida? Si alguna vez has sentido que, por más que logras, por más que avanzas, el bienestar sigue estando fuera de tu alcance, este video es para ti. Si alguna vez has sentido que la vida es una lucha constante entre el vacío y la ansiedad, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque vamos a explorar la visión de Schopenhauer sobre la felicidad y descubrir una de las formas más sabias de enfrentar la existencia para poder vivir con serenidad en un mundo que cada día nos exige más. La pregunta es clara: si la vida nos condena a la insatisfacción, ¿existe una salida? Vamos a descubrirlo juntos. Todo querer surge de una carencia, de una insatisfacción, y por tanto, del sufrimiento. Desde el momento en que nacemos, nuestra existencia está guiada por un impulso invisible pero poderoso: el deseo. Siempre anhelamos más, más éxito, más reconocimiento, más amor, más seguridad. Crecemos con la idea de que la vida es una escalera, donde cada peldaño representa un objetivo alcanzado, una meta cumplida que asumimos como el camino hacia la felicidad. Pero, ¿qué pasa cuando conseguimos lo que queremos? Esa felicidad que parecía tan cercana se esfuma en un instante, y pronto surge un nuevo deseo. ¿Y qué ocurre cuando no lo conseguimos? Sufrimos por lo que nos falta y nos sentimos fracasados. En ambos casos, el resultado es el mismo: insatisfacción. Para Schopenhauer, el deseo es la raíz de todo sufrimiento, porque convierte la vida en un juego que nunca se gana. Si tienes éxito, te aburres. Si fracasas, sufres. El péndulo oscila entre estas dos realidades en un bucle ininterrumpido. Pero esta no es solo una teoría abstracta. Schopenhauer la vivió en carne propia. Cuando era joven, soñaba con el reconocimiento filosófico. Publicó su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, convencido de que revolucionaría el pensamiento de su época. Pero la realidad le devolvió un golpe seco. Nadie le prestó atención. Su obra pasó inadvertida. Humillado, decidió desafiar a Friedrich Hegel, el filósofo más influyente de su tiempo. Programó sus clases en la Universidad de Berlín a la misma hora que él. Estaba convencido de que los estudiantes lo preferirían y abandonarían las lecciones de su rival. Pero se equivocó. El aula de Hegel estaba llena, la suya prácticamente vacía. Schopenhauer pasó de querer reconocimiento a recibir indiferencia. Y fue ahí cuando comprendió su propia filosofía. Cuanto más deseas algo, más poder tiene para destruirte. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos atrapados sin remedio? Si el deseo nos condena al sufrimiento,
¿Cómo escapamos de este ciclo eterno? Schopenhauer nos ofrece una respuesta, y es más radical de lo que imaginas. Cuanto menos necesita un hombre, más se acerca a los dioses. Si el deseo nos condena a una lucha interminable, si cada meta alcanzada solo nos deja con un nuevo vacío, ¿cómo rompemos este patrón? Schopenhauer nos da una respuesta clara. La única forma de escapar del sufrimiento es renunciar al deseo mismo. Pero cuidado, esto no significa vivir en aislamiento absoluto o rechazar todo placer. La clave no está en el sacrificio extremo, sino en el desapego. El problema no es tener deseos, sino depender de ellos para ser feliz. El problema no es disfrutar del placer, sino creer que nos va a salvar del sufrimiento. El problema no es buscar metas, sino creer que la felicidad llegará cuando las alcancemos. Schopenhauer entendió esto cuando, tras su fracaso en la universidad, decidió renunciar a la validación del mundo externo. En lugar de seguir luchando por el reconocimiento, eligió vivir según sus propios términos. Se alejó del ambiente académico, rechazó la fama y vivió en un modesto apartamento en Frankfurt, acompañado solo de sus libros y de su perro Atma, a quien llamaba mi querido amigo de 4 patas. Y aquí está la paradoja. Cuando dejó de buscar reconocimiento, con el tiempo lo obtuvo. Cuando dejó de mendigar atención, su obra fue redescubierta. Cuando dejó de luchar contra el mundo, encontró paz en su propia existencia. La clave del desapego no es huir de la vida, sino aprender a no ser su prisionero. No necesitas la aprobación de los demás para ser libre. No necesitas cumplir todas tus metas para sentirte completo. No necesitas que la vida sea perfecta para vivir en paz, pero aún falta algo más. Porque incluso si logramos liberarnos del deseo, la existencia sigue siendo dura. Entonces, ¿cómo enfrentamos el sufrimiento sin ser consumidos por él? Schopenhauer encontró 2 refugios, y el primero de ellos tiene el poder de suspender el dolor del mundo, aunque sea por un instante. La música es el verdadero lenguaje del alma. Schopenhauer aceptó que el sufrimiento es inevitable, pero eso no significa que no haya formas de aliviarlo. A lo largo de su vida, descubrió 2 caminos para sobrellevar la carga de la existencia: el arte y la compasión. Para Schopenhauer, el arte no era solo entretenimiento, sino también un respiro del deseo. Era una suspensión momentánea del sufrimiento. Cuando escuchamos una melodía que nos conmueve, cuando nos dejamos absorber por la belleza de una pintura o cuando nos sumergimos en la lectura de un gran libro, algo cambia dentro de nosotros. Por un instante, dejamos de desear. Por un instante, salimos de la rueda del sufrimiento. En la música, Schopenhauer veía algo único. No intenta representar el mundo exterior, sino que habla directamente al alma. En la contemplación del arte, el ser humano deja de ser esclavo del deseo y simplemente existe. Es por eso que los momentos en los que nos dejamos llevar por la belleza de una obra artística son de los pocos instantes en los que realmente encontramos paz. Pero el arte solo ofrece respiros momentáneos. No resuelve el problema de fondo. Por eso, Schopenhauer encontró otro refugio, uno que realmente podía transformar nuestra relación con el sufrimiento: la compasión. Paradójicamente, el filósofo más pesimista de la historia halló consuelo en ella, a la que definió como el verdadero antídoto contra el egoísmo. Schopenhauer afirmaba que todos los seres vivos están atrapados en la misma lucha. Desean, sufren, se frustran y al final son vencidos por la vida. Pero aquí surge algo curioso. Cuando dejamos de enfocarnos solo en nuestro propio sufrimiento y vemos el de los demás, algo cambia. Cuando comprendemos que no somos los únicos que sufren, la carga se hace más relativa y liviana.
Esta idea transformó su propia vida. Aunque pasó gran parte de su existencia aislado, en sus últimos años desarrolló una sensibilidad inesperada. Se dice que salía a caminar por las calles de Frankfurt con un saco de monedas, entregándolas a los mendigos. No lo hacía por caridad en el sentido religioso, sino porque sabía lo que era sufrir, y entendía que, en un mundo condenado al dolor, aliviar el sufrimiento ajeno era la única forma de aliviar el propio. La compasión no cambia la realidad, pero cambia la forma en que la enfrentamos. Cuando dejamos de vivir solo para nosotros mismos, encontramos un propósito más allá de nuestra propia lucha. Pero, lamentablemente, ni el arte ni la compasión eliminan por sí mismos el sufrimiento. Al final, la clave no está en intentar escapar de él, sino en aceptarlo como parte intrínseca del devenir humano. Por tanto, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría a nuestra vida cotidiana? ¿De qué manera podemos liberarnos del dominio del deseo sin caer en la apatía o la indiferencia? La filosofía de Schopenhauer no se limita a señalar los problemas de la existencia. También nos proporciona herramientas para poner en práctica su pensamiento y afrontar la vida con mayor claridad. No se trata solo de entender por qué sufrimos, sino de aprender a vivir con más lucidez, reduciendo la insatisfacción y cultivando una serenidad que no dependa de la persecución incesante de nuevas metas y placeres. Para ello, podemos extraer 5 enseñanzas esenciales, principios que nos permitirán integrar en nuestra vida diaria las ideas de Schopenhauer sobre el sufrimiento, el deseo y la posibilidad de alcanzar una paz más profunda en un mundo marcado por la insatisfacción. Primero, cambiar nuestra relación con el deseo. No se trata de dejar de querer cosas, sino de aprender a desear con moderación. Cuanto más creemos que necesitamos algo para ser felices, más nos esclavizamos a su ausencia y más nos decepcionamos cuando lo obtenemos. Y no nos llena como esperábamos. En lugar de perseguir constantemente nuevas metas pensando que la próxima nos hará felices, debemos aprender a disfrutar más del presente sin esperar que algo externo nos complete. Segundo, practicar el desapego. No podemos controlar lo que ocurre en el mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que reaccionamos a ello. Cuantas más expectativas depositamos en los demás, en el futuro o en nuestras propias ambiciones, más vulnerables nos volvemos a la decepción. En cambio, si aprendemos a aceptar la realidad tal como es, sin luchar contra lo inevitable, encontramos una forma de serenidad que nada ni nadie nos puede arrebatar. Tercero, evitar vivir obsesionados con la validación de los demás. Schopenhauer pasó gran parte de su juventud buscando el reconocimiento intelectual, pero solo cuando dejó de perseguirlo, encontró la paz. Si basamos nuestra felicidad en la opinión ajena, nos condenamos a la frustración constante. La clave está en construir un mundo interior sólido, donde nuestra satisfacción no dependa del juicio externo. Cuarto, encontrar alivio en la contemplación y el arte. La música, la literatura, la pintura, todas tienen la capacidad de suspender momentáneamente la angustia del deseo. Schopenhauer encontraba en la música una vía de escape del sufrimiento, porque en ella veía la única expresión humana capaz de tocar directamente la esencia de la existencia sin necesidad de palabras. Dedicar tiempo a la contemplación, sin la urgencia de producir o lograr algo, nos ayuda a encontrar instantes de verdadera calma. Quinto, cultivar la compasión. En un mundo donde todos sufren, comprender el dolor ajeno y sentirlo como propio nos permite salir de la prisión del egoísmo. Cuando dejamos de pensar solo en lo que nos falta y miramos el sufrimiento de los demás, descubrimos que aliviar el dolor ajeno es, en cierta forma, una manera de aliviar el propio. Ayudar a otros, en lugar de vivir ensimismados en nuestras limitaciones,
nos saca del hastío y la zozobra. Pero aceptar la vida tal como es no significa resignarse, sino comprender que muchas de nuestras frustraciones no vienen de la realidad en sí, sino de lo que esperábamos de ella. No podemos evitar el sufrimiento, pero podemos dejar de amplificarlo con nuestras expectativas desmedidas. Si este video te ha hecho reflexionar sobre tu relación con el deseo y la insatisfacción, quiero leerte en los comentarios. Escribe "renuncio al péndulo" si estás listo para salir del ciclo eterno del deseo y la frustración. Y si quieres seguir explorando las ideas de los grandes pensadores, suscríbete al canal para estar actualizado con los últimos videos del sofista. La felicidad absoluta puede ser una ilusión, pero entender la vida con más claridad es una forma de alcanzar la paz. Nos vemos en el próximo video.